Hace 2 años me tocó viajar específicamente a un lugar muy remoto de mi ciudad, en donde había sucedido un acontecimiento extraordinario. Yo llegué allí porque había un profesor que nos daba clase y era un antropólogo muy conocido en mi país. Él tenía la costumbre de hacer audaces viajes y se aventuraba a regiones donde sucedían cosas extrañas. Atraídos por los misterios que decían que allí ocurrían, fuimos a este lugar. Nosotros habíamos escuchado hablar de historias extrañas entre la gente de este pueblo. Se dijo que lejos de aquel pueblo, en un bosque, vivía un hombre que se había llevado a un grupo de gente del pueblo, y este hombre tenía unos enormes cuernos en la cabeza. Nosotros nos quedamos sorprendidos, pero el profesor, quien viajaba con nosotros, se mostraba convencido de eso, ya que en otras ocasiones le habían sucedido o había sido testigo de cosas similares. Así que él decidió que nos quedaríamos varios días por allí hasta encontrar a este hombre que tenía cuernos en la cabeza. Comenzamos a ganarnos la confianza de los aldeanos. El profesor tenía habilidades lingüísticas y mostraba mucho respeto por las costumbres locales y nos recomendó hacer lo mismo. Cosa que con el pasar de los días nos permitió conectarnos con los jefes de aquel lugar. Y después de esto empezamos a entender un poco su manera y su forma de vivir. Finalmente recibimos más información sobre el hombre que tenía un cuerno en la cabeza. Tenía los cuernos en la cabeza. Sus padres lo habían llamado Nayan Bate, que en el idioma de esta gente significaba hombre misterioso. Acompañado por algunos de ellos, decidimos salir a buscar a este hombre. Así que nos llevaron caminando en medio de muchos árboles por horas, en senderos que eran de difícil acceso. De hecho, iban con machetes en sus manos tratando de abrir camino en varias partes del viaje. De repente empezamos a ver cómo entre la vegetación aparecían casas de barro totalmente selladas. No tenían ventanas, simplemente estaban selladas con un pequeño orificio por donde entraban y salían. De repente, mientras estábamos allí hablando con estas personas, quienes parecían ser bastante pacíficas y alegres, apareció un hombre con unos cuernos enormes en la cabeza. Parecían sobresalirle de su propio cráneo. Tenía la mirada fija, era muy alto y hasta cierto punto daba temor acercarse a él, porque no todo el mundo tiene esta característica. El profesor estaba sorprendido. Así que él se acercó cuidadosamente a este hombre y le extendió la mano. Le dijo su nombre y le explicaba el motivo de por qué estábamos allí. El hombre, algo temeroso y expectante, le dio la mano y empezó a conversar con el profesor. Él empezó a contar la historia tranquilamente. Le dijo que él siempre había vivido allí cuando era un niño con su propia familia, en el pueblo de donde habíamos llegado con anticipación, y que una noche, mientras él estaba en el río recogiendo agua, se apareció una mujer y le tocó el rostro. La mujer había aparecido del fondo del río. Él volvió a casa, pero empezó justamente aquel fenómeno inexplicable que trajo miedo y hizo que su familia y la gente del pueblo empezara a rechazarlo. A pesar de que estos cuernos le crecían en la cabeza y que él era un niño, nadie lo ayudó, así que él se alejó por muchos años, hasta que conoció a un grupo de gente que fue la que voluntariamente decía se había ido a vivir con él en lo profundo de este bosque. El hombre sabía muchas cosas, tenía gran conocimiento por la naturaleza y respeto. De hecho, sabía cosas que los doctores solamente sabían del cuerpo humano. Él no había estudiado nada, nunca. Así que el profesor empezó a tomar nota detallada, tomó fotografías de este hombre y recogió algunas muestras de su sangre.
Cuando estaban platicando esa noche, decidimos quedarnos allá a dormir porque se nos hizo muy tarde. De repente, en horas de la madrugada, el doctor había desaparecido. Claramente vimos cómo Nayan Baté, este hombre con cuernos en la cabeza, lo iba arrastrando. La gente del pueblo había entrado a sus casas y había sellado todo completamente. La gente empezó a gritar y a decir que se trataba del mismísimo diablo. Cuando vimos a las personas durante horas de la noche, parecían haber despertado de un extraño trance. En esta ocasión tenían miedo y ya no se mostraban confiadas a este hombre. Según una persona, nos contó que este hombre durante horas de la noche se transformaba o era poseído por algo extraño. Incluso esta transformación les ocurría a ellos mismos. Durante la mañana, durante horas del día, parecía que no sucedía nada con ellos, pero en horas de la noche empezaban a temer y era como si despertaran de alguna especie de trance. A la final todos estaban allí escondidos, debíamos esperar en horas de la mañana para poder salir. Pero cuando salimos, decidimos ir a buscar al doctor por los lugares cercanos, pero no lo encontramos. Encontramos a Nayan Baté, el hombre con los cuernos enormes. Nos dijo que parte de su cambio era que su personalidad durante horas de la noche cambiaba y que él no podía hacer nada para cambiar esto, que siempre ocurriría así hasta que le tocara partir de este mundo. Muy asustados y sin saber qué hacer, nos alejamos de aquel lugar y volvimos al pueblo. No sin antes decidir no escribir nada sobre este pobre hombre, ya que antes de despedirnos, con lágrimas en los ojos nos dijo que no debíamos decir nada, porque seguramente la gente intentaría destruirlo, quitarle la vida. Así que al día de hoy solo quedan en nuestra memoria de los que fuimos con el doctor, de todo lo que vivimos allí. No volvimos a contar nada, nunca. Y simplemente transformamos todo esto en una leyenda que no se sabe si sea cierta o falsa. Sin embargo, nosotros damos fe de que fue exactamente así como ocurrieron los hechos.